Bueno, pues estamos ya en la cuarta plática del tercer día del coloquio de orientación y pues tenemos aquí a Juan Manuel que nos va a hablar de qué es la teoría ergódica. Le damos las gracias por haber aceptado aquí venir a platicar y bueno, los dejamos con Juan Manuel. Bien, gracias. Y bueno, yo de antemano doy las gracias por la presentación y por la asistencia a las personas que están presentes. Bueno, pues el título de la plática es de ¿qué hace la teoría ergódica? Y precisamente eso es lo que voy a tratar de contestar. Es algo introductorio, sobre todo entendiendo que hay personas que no han llevado muchos cursos. Entonces esto igual dará una idea de un poco el panorama de qué se hace, qué se va haciendo a lo largo de... Bueno, pues voy a empezar precisamente contestando la pregunta esta de qué hace la teoría ergódica y se irá viendo algunas cuantas cosas e ideas en el camino. Bueno, pues lo que hace básicamente, y con esto se termina la, entre comillas, definición, lo que hace es estudiar el comportamiento por medio de los sistemas dinámicos. Pero bueno, para ello vamos a empezar con ello. A ver. Ok, los sistemas dinámicos, pues la palabra de dinámico sugiere que son con movimiento. Se van a empezar a estudiar este tipo de cosas. De hecho, desde cálculo 1 ya empieza uno a introducir ciertas nociones que son importantes en su estudio, como las de continuidad, ¿vale? Básicamente, en un sistema dinámico, lo que se hace es tener un conjunto, no sé, lo que ustedes quieran, un conjunto ahí de puntos, finito, infinito, y estos puntos se van a ir moviendo de acuerdo a una ley de movimiento. Esa ley puede ser de varios, se puede clasificar en dos grandes. Pueden ser leyes continuas o leyes discretas. En este caso vamos a ver un poquito de sistemas dinámicos discretos. Estos se llaman discretos porque la ley de movimiento es a tiempo discreto, no es a tiempo continuo. Sí estamos claros con esa diferencia, ¿no?, entre discreto y continuo. Tiempo continuo, pues Tiempo discreto, 1, 2, 3, el segundo 0, el instante 1, el instante 2, etcétera, etcétera. En estos sistemas dinámicos discretos hay muchos términos. Uno de ellos es el de la órbita de un punto. Se empieza con algún punto del sistema dinámico, le voy a poner al sistema, le voy a poner así. Y entonces lo que se va a hacer es que va a haber una ley, le voy a poner una función, que va a ir moviendo este sistema, justamente. Eso es lo que le va a dar el movimiento. Y entonces, pues este punto se va a ir iterando. Este punto después del primer instante va a dar a otro, ¿no? Y después de otro instante, es decir, ya que este punto, después de un primer instante, fue a dar a ahora a se le vuelve a aplicar la ley, esta f, para que vaya a dar a otro, ¿no? Y a esto se le va a poner, por notación, se le pone f2 de x. f2 de x no quiere decir f cuadrada, ¿no? Es f seguida de f compuesta con f. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos a ir teniendo iteraciones. Bueno, esas, en esas órbitas es donde van a empezar a surgir estos estudios. A ver. Ya vamos a empezar un poquito con estos tecnicismos que voy a tratar de minimizarlos lo más posible, pero hay algunos casos que sí voy a tener que ocuparlos. Vamos a empezar hablando de lo que es un espacio de probabilidad o espacio de medida, para quienes lo conozcan. Hay ahí una cuestión con lo de finito, infinito. Vamos a suponer ahorita que las medidas son finitas todas, para quienes ya sepan un poquito de esto de las medidas. Bueno, uno de estos espacios va a ser un conjunto arbitrario,
el que ustedes gusten, el que ustedes se imaginen. A este conjunto se le va a poner otro conjunto de subconjuntos de aquí. Le voy a poner de otra manera para no confundirnos. Le voy a poner como se pone, una sigma. Este conjunto es una sigma álgebra de este conjunto. Una sigma álgebra cumple tres cosas. Tiene que estar el vacío, bueno, y ahorita, o el total es igual, pero tiene que estar alguno de los dos, el vacío o el total. La siguiente cosa que cumple es que siempre que hay un conjunto, su complemento, en esta sigma, su complemento también va a estar aquí. Y también se cumple una cerradura bajo uniones. Siempre que haya una colección de conjuntos aquí, bueno, pues la unión de ellos es algo parecido a lo de a dotar de una topología, ¿no? Pero, pues vaya, esto es una sigma álgebra y se va a poner una cosa que se llama medida. La medida lo que va a hacer es medir este tipo de conjuntos. La medida lo que hace, como el nombre lo indica, es tratar de asociarle algún tipo de longitud, ¿no? Podemos empezar nosotros con un ejemplo muy sencillo, que es la recta real. Bueno, no importa. La recta real, e ir definiendo aquí algún tipo de conjuntos a los cuales se les quiere asociar longitud. En ese tipo de conjuntos a los cuales se les quiere asociar longitud, pues precisamente se van a llamar medibles, y los conjuntos medibles van a ser sujetos de calcular medida en ello. La medida también cumple algunos axiomas. La medida del vacío es 0. Hay una desigualdad ahí también que pasa. Y siempre que estas medidas de aquí, una propiedad importante, siempre que se tenga una colección de conjuntos aquí, le voy a poner de esta manera, una colección AI, en donde todos estos son elementos de la sigma álgebra y son disjuntos. El que sean disjuntos quiere decir que la intersección de ellos es vacía para todos y distinto de J, ¿no? Bueno, siempre que pase esto, la medida de la unión de ellos, esta no necesita ser una cantidad finita de conjuntos, puede ser incluso una cantidad numerable, infinita numerable. Entonces, la medida de la unión de todos ellos va a ser una serie. Va a ser ir midiendo cada uno de ellos y sumar. Entonces, bueno, pues aquí también, para las personas que comentan que van apenas empezándose con esto, es aquí donde a veces salen las series, ¿no? Y bien, en este tipo esto se estudia mucho. Esto se estudia tanto de que hay una materia que así se llama, teoría de la medida. Y es una materia de las que se les recomienda, sobre todo si son matemáticos, pero no exclusivamente matemáticos, también a las personas que hacen física, o a quienes van a hacer matemática aplicada, o a quienes van a hacer actuaría. Se les recomienda muchísimo llevar esta materia, es fundamental. De hecho, es tan fundamental que hay profesores que en sus cursos de análisis lo dan de manera obligatoria, no optativo. Y hay otros que lo reservan para después, etcétera. Bien, pues las medidas se estudian mucho. Nada más, o sea, como si ya llegó de repente todo el grupo, a lo mejor un breve resumen de cada minuto más. Claro. Bueno, pues a los que acaban de llegar, que sí me di cuenta, y de hecho también dije, quiero hacer un poquito de espacio, les voy a resumir un poquito lo que estamos hablando. La plática se llama ¿qué hace la teoría ergódica? Y para ello estamos introduciendo algunos cuantos básicos en ellos, en donde partiendo de un conjunto se construye una cosa que se llama sigma álgebra. A partir de este conjunto, la sigma álgebra cumple con algunas cosas. Tiene que estar vacío o total. Cada que se seleccione un elemento de aquí, un subconjunto de aquí, la sigma álgebra es un conjunto de subconjuntos. Y cada que se seleccione un subconjunto de aquí, entonces el conjunto complemento tiene que estar también aquí. Eso es un axioma, ¿vale?
Y bueno, también hay también esto debe de ocurrir para que tenga sentido hablar de estos. De hecho, tiene que ocurrir porque esta de aquí que se llama medida es una función que va a asignar algún número, asignar longitud a este tipo de conjuntos. Y pues, para que esto tenga sentido, solamente puede estar definido en estos de aquí. No podemos hablar de la medida de algo que no sea de aquí. Por ello es que a estos se les llaman conjuntos medibles. Este es un conjunto arbitrario, forman una sigma álgebra que es la de los conjuntos medibles. A ese par se le llama espacio medible. Y a esto ya se le llama espacio de medida, ¿vale? Bien, y esto que acabamos de comentar. ¿Más o menos alguna cosa para continuar? O sea, un ejemplo de una medida, de un espacio de medida es un espacio de probabilidad. Sí. ¿Y por qué la probabilidad es una medida? Ah, sí. No, pues ese de ahí fue el problema que... Ajá. Esa pregunta que estás planteando, que qué bueno que la preguntaste, pues sí, ya la habían preguntado, pero tardaron mucho tiempo en contestarla. Ese es el problema conocido como el de la sigma-aditividad. Sigma-aditividad es esto de aquí. Esta propiedad de aquí de que la medida de la unión es la serie esta de las medidas cuando son ajenos, ese es el problema de la sigma-aditividad. Durante algún tiempo esto no se aceptaba o no se sabía bien, pero ya cuando se aceptó es prácticamente cuando se ha resuelto el problema. Esto fue con los trabajos de Kolmogorov de 1932-33. Ahí es donde ya se axiomatiza y es donde, pues ya después es feo ahorita no hacer un esbozo porque es muy extenso. Después de toda esa discusión ya se aceptó que así se estudia. Y actualmente todavía se sigue estudiando que la probabilidad es así. En probabilidad lo que van a hacer es tener un conjunto, definir una sigma álgebra de aquí y definir la probabilidad de eventos. De hecho hay una traducción, o sea, la traducción es natural. Si aquí estamos hablando de conjuntos medibles y medida, un espacio de probabilidad es esto, unos conjuntos medibles que son a los que se les va a llamar eventos y que son los susceptibles de ser medidos por una medida de probabilidad. Y entonces es donde ya tenemos la probabilidad de tal evento. Esta es la formalización de esa construcción, ¿no? ¿Sí, más o menos? Oye, ¿cuál es la idea de pegarle una medida a un sistema dinámico? ¿Cuál es la idea de pegarle una medida a un sistema dinámico? A ver si ahorita con lo del teoremita que les voy a mencionar sale como que una idea. A ver, yo creo que sí. ¿Va bien? O sea, se queda pendiente esa pregunta, pero a ver si ahorita se medio responde. A ver, en este tipo de medidas entonces, bueno, hay varios términos. Y hay otro tipo de cosas que no son medidas, pero que sí son transformaciones en los sistemas dinámicos que preservan medida. Entonces, partiendo de un conjunto, definiendo una sigma álgebra en él, poniéndole una medida y dando una transformación en este conjunto, es aquí donde ya se empieza a hablar de transformaciones que preservan medidas. Vamos a decir que la transformación T preserva medida, ya dicho de esto, preserva medida, sí, solamente sí, bueno, es que es definición. Pasa lo que sigue. Para cualquier conjunto de estos, que son los llamados medibles, para todo A medible, para todo conjunto medible, la imagen inversa bajo T de A, la medida es un conjunto. La medida de aquí, perdón, la imagen inversa bajo T de A es un conjunto.
quién sabe quién sea, pero es un conjunto. Y lo podemos comparar con el conjunto A en medida. Cuando las medidas coincidan, vamos a decir que esta transformación preserva medida. Para poder hablar de esto de aquí, para poder hablar de este individuo, ya se necesita también pedirle algo más a este tipo de transformación. Se necesita pedir que esta T, antes de todo lo que puse, sea medible. Es antes de todo esto. T debe ser medible. T debe ser medible. A ver, ¿qué es que una función sea medible? Lo siguiente. Incluso aquí ni siquiera se necesita el espacio de medida. Se necesita solamente un espacio medible. Bueno, una función es medible. Voy a ponerla de este espacio a él mismo, aunque puede ser a otro. Va a ser medible siempre y cuando la transformación, la imagen inversa de cualquier conjunto de aquí esté acá. La imagen inversa de cualquier medible aquí sea medible acá. Con esto es con lo que arrancan para estudiar estas transformaciones que son medibles, ¿no? Esto azul es algo que sale en cursos estándar. Esto que está naranja ya es algo que quizás salga en algo más de dinámicos. Ahora, bueno, pues también hay otro tipo de transformaciones que son interesantes. Son las siguientes. Voy a relajar un poquito esta situación. Bueno, más bien no la voy a relajar, al contrario, la voy a pedir un poco más estricta. Si no solamente pedimos que las medidas coincidan, sino además pedimos que sean iguales como conjuntos, la pedimos, la transformación esta es medible, entonces, ¿quién está a la -1 de A? Pues un conjunto medible también. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero si sabemos que este es A, y además que esto ocurre para todos los conjuntos que les estamos llamando medibles, entonces no solamente, bueno, si los conjuntos son iguales, pues sus medidas evidentemente van a ser iguales. Entonces es una transformación que preserva medida. Pero no solo eso, vamos a decir un poco más. Estas transformaciones se van a llamar ergódicas. T es ergódica. Entonces, pues una transformación ergódica es una transformación que es medible y además que preserva medida y además que hace esto de aquí. Pero no que hace esto de aquí. A ver, ya lo dije mal. A ver, lo digo bien. Es que tenemos que empezar así. Están aquí las funciones medibles. Ahí están todas las funciones medibles. Vamos a decir funciones medibles de un espacio equipado con una sigma álgebra I en sí mismo, ¿sale? Se puede hacer en otro, distinto, pero ahorita vamos a decir que son el mismo. Entonces, medibles de un espacio en sí mismo. Hay un subconjunto de ellos que son las que preservan medida. Preservan medida. Y hay un subconjunto de ellos que son las ergódicas y aclaro aquí porque esto está mal. Si tenemos ya una que es medible y que además preserva medida, siempre va a haber un conjunto de elementos que hagan esto. A ver, voy a definir un conjunto. Le voy a llamar C grandota. C grandota, ahí lo voy a poner acá abajo. Voy a definir a C grandota como aquellos que son medibles, aquellos A's que son medibles, de tal manera que pasa esto. Esto es un conjunto, siempre. En el peor de los casos este conjunto va a ser el vacío. En el peor de los casos a lo mejor esto jamás pasa, pero de que es conjunto es conjunto. Y ahora, este conjunto de aquí que estamos definiendo así, no solamente es un conjunto arbitrario, es un conjunto que tiene una estructura importante. Él en sí mismo es una sigma álgebra. Ese conjunto es una sigma álgebra. Y entonces, ahora sí, ya voy a definir bien lo que es ergódica. Cuando para todos los conjuntos que están en esta sigma álgebra, es decir, que hacen esto, les vamos a llamar T invariantes a estos conjuntos, T inverso invariantes. Cuando para todos ellos la medida es 0 o 1, es ahí donde decimos que la transformación es ergódica. Entonces, T es ergódica, sí, y solo si, para todos los conjuntos que están aquí, ahora le voy a poner así, para todo B en esta colección que definí aquí,
la medida es 0 o es 1. Una de dos opciones. Ya nos vamos acercando. ¿Vale, vale? Bueno, a ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Estos son los preliminares que hay que ocupar más o menos ya para lo que sigue. ¿Sí se siente tranquilo todavía? Porque apenas llevo 2 renglones. Bien. Hay que poner ejemplos. Bueno, la motivación, porque pues esto no es gratuito. O sea, no es gratuito. Ya han presentado algo interesante de que exista el aparato formal de ello. Entonces, yo creo que es importante que lo mencionen de cuál es la motivación que nos llevó a construir este tipo de espacios. Vamos. A ver, en vista del tiempo, porque si no de hecho, esto ya lo voy a tener que cortar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a de una vez a dar la motivación y terminamos con estos ejemplos que quería ver ahorita para que en vez de que si no me da tiempo de dar 5 ejemplos, pues al menos 3, ¿no? O 1. Pero vale. Pues ya que se habló de esto de las iteraciones y de las transformaciones, ahora sí empezamos con la motivación. Imaginen que parten de un punto del sistema este. Vamos a tener este aparato construido, ¿no? Ahorita supongan que está este aparato construido. Un conjunto, sigma álgebra del conjunto, medibles, medida I, transformación de estas, ¿no? Entonces elijan un punto, ¿no? Elegir un X, elegir un punto del sistema este. Y lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es irlo iterando bajo esta transformación de aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar pues la imagen de X y la imagen de la imagen de X y la imagen de la imagen de la imagen de X y así nos vamos a seguir. Nos podemos preguntar por algo. Nos podemos preguntar por... a ver, un ejemplo. Supongan que tienen no sé, un refresco, ahí hay un montonal de burbujas, hay muchas burbujas, y entonces alguien llega y las mueve. Hay una ley dinámica ahí. Entonces, a lo mejor por alguna razón, no sé, quizá este ejemplo del refresco no funcione, pero yo creo que sí se entiende. Es un ejemplo bastante malo, pero creo que se va a entender. A lo mejor por alguna razón les interesa cuando una burbuja en particular de estas que están escogiendo cae en esta región. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer es, hagan de cuenta que ustedes no van a tener el sistema dinámico a tiempo continuo, lo van a tener a tiempo discreto, le van tomando fotitos al refresco, ¿no? Foto 1 y la burbuja está aquí, entonces no cayó. Foto 2 y la burbuja está aquí, entonces no cayó. Foto 3 y ahora sí. Foto 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos vamos, ¿no? Vamos a ir iterando. Y entonces, pues precisamente lo que vamos a preguntar es, ¿cuándo sí cae ahí, cuándo no cae ahí? Esto de aquí es lo siguiente. A cada una de las iteraciones, le voy a llamar así, a cada una de las iteraciones vamos a aplicarle una función indicadora. Seguramente varios ya están familiarizados con esto. Los que no estén familiarizados con esto, lo siguiente. La idea de una función indicadora es simple. Si en esta analogía de las fotitos, que la función indicadora valga 1 si es que la burbuja que se seleccionó sí cae aquí, y que la función indicadora valga 0 si es que la burbuja no cae. ¿Vale? Entonces aquí le voy a poner así. Es característica, ¿no? Bueno, como la notación de las características en esta región. A ver, permítame un segundo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la burbujita esta va a dar un viaje
Y después de que da el viaje, indíqueme usted si sí cae en esta región de interés o no cae en esta región de interés. Si sí cae, póngale 1, si no cae, póngale 0. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir sumando para ver cuántas veces cae. O sea, en la iteración, cae o no cae, sale, en la primera. Luego en la segunda. Bueno, de hecho, desde la 0, desde la 0 iteración. La 0 iteración es la inicial, la nada. Vaya, es la identidad. ¿No? Entonces, desde ahí, originalmente estaba, sí o no. Y después de eso, ¿está o no está? Y después de eso, ¿está o no está? Y después de eso, ¿está o no está? Y vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando. ¿Vale? ¿Qué vale? Hasta algún cierto número. Estas son en iteraciones. ¿Y qué les parece si después de hacer esta suma, a ver, ¿esto qué iba a indicar? Esto de aquí que se ve medio raro, ¿qué cuenta al final de las cosas? ¿Qué es lo que va a contar? ¿Cuántas veces cae la burbuja en el punto de interés? Exactamente, o sea, en esta región de interés, ¿cuántas veces está cayendo? Eso es lo que estamos contando ahí, ¿verdad? Ok, ¿cuántas iteraciones estamos dando en total? Y una más, ¿verdad? Estamos dando n. Y entonces si esto de aquí lo dividimos entre las iteraciones totales, ¿a qué suena esto? Suena como a casos a favor entre casos totales, ¿no? Y ya suena un poquito más como que a prueba, ¿verdad? Vale. Bueno, pues este es un promedio importante. A este promedio le podemos llamar de aquí. Y después de esto, lo que hay que hacer es, estas son las primeras n iteraciones. Pero este proceso se puede repetir y repetir y repetir. Y entonces lo que podemos tomar aquí nosotros es el límite cuando n tiene infinito. Ahí está, ¿no? Límite cuando n tiene infinito. Y entonces, pues este es un promedio. Vamos a llamarle a esto de aquí el promedio en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? ¿Sí? Estamos contando como que si uno quiere ponerse un poquito intuitivo en eso de casos a favor entre casos totales, estamos contándolos aquí. Vale. Son sobre este. Parecería que sería sobre n, no es sobre n. Es el límite en n, pero no es el promedio en las n's. Es el promedio en tiempo. Y entonces, pues, esto de aquí trae algo. Lo que nos podríamos preguntar nosotros, fíjense, hagan de cuenta que esta región es lo siguiente. Es la cuarta parte. Bueno, ya se los dije, pero está bien. Hagan de cuenta que esta región es la cuarta parte. ¿Cómo que cuánto esperarían que sea este promedio, entonces? Pues esto sería intuitivo esperar, ¿verdad? Bueno, pero este un cuarto, pues lo podemos poner ya mejor en términos de esto. Y podemos ponerlo así. ¿Sale, vale? Siempre y cuando, una vez más, en el aparato este que estamos construyendo, siempre y cuando la región cumpla algo. Esta región de aquí es un conjunto, puede ser una región así, puede ser un intervalo en la recta real, puede ser, quién sabe, algo muy raro. Pero tiene que ser un conjunto de estos de aquí, un conjunto medible. ¿No? Por eso se construye eso. Entonces, una pregunta importante es, ¿cuándo esto sí pasa? Porque esto parece intuitivo que pasa, que ocurre. Pero no siempre ocurre. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cuándo se da la igualdad? ¿Cuál igualdad? Esta de aquí. Y bueno, no, todavía no. ¿Cuándo es cuando ocurre esta igualdad? Que de hecho se puede generalizar un poquito más la pregunta. Es decir, responder a esta pregunta, esta es pregunta 1, y yo voy a hacer ahorita una pregunta 2, de tal manera que la pregunta 2 abarque a la 1 y todavía más. Porque lo que podemos poner ahora es lo siguiente. Lo que podemos poner ahora es esta de aquí, esta característica, esta indicadora 1, 0, puede ser otro tipo de función más rara. Vamos a llamarle ya en general una función f.
¿Sale, vale? Y entonces la generalización de esto de aquí sería lo siguiente. La integral en el espacio. ¿Por qué es la generalización? Pues por lo siguiente. A ver, vamos a tomar una f muy particular. Pues sea f igual a la característica en la región. O sea, si sustituimos esto de aquí, lo que vamos a tener acá es lo que ya estaba hace rato, característica de la región aplicado a esto de aquí, composición, composición. Y entonces lo que tendríamos acá sería la integral en todo el espacio de la característica de una región. Siempre y cuando la región sea medible. Pero ¿quién es la integral de la característica de una región? Pues lo siguiente, se formaliza. De hecho, justamente, cuando uno construye las integrales en medida, estas son las integrales más sencillas. Esto simplemente es la medida de la región. Vale 1 en la región, vale 0 fuera de la región. Las más fáciles son las siguientes. Vean la región como una región, un intervalo aquí. Un intervalo AB. No, o sea, un intervalo AB. Entonces, pues la integral de esto de aquí es una función que, si la quieren ver como función de reales a reales, va a valer 0 aquí y va a valer 1 aquí, ¿no? Y si queremos que la integral sea eso del área, pues es 1 por b menos a, ¿no? Bueno, en general, entonces, ya cuando uno pone la característica sobre una región, ¿quién es la integral de eso? La medida de la región. Y bueno, pues esta es la pregunta entonces, que ya es la pregunta que generaliza a esta que está pintada. ¿Cuándo se da la igualdad? Pero para funciones f de aquí, ¿no? Para un punto ahí fijado. Y entonces hay un teorema que es el siguiente. A este promedio le vamos a llamar el promedio en el espacio. Promedio en el espacio. A este de aquí. Este de aquí va a ser el promedio en el espacio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el promedio en el tiempo es igual al promedio en el espacio? Bien, el primer teorema de estos se llama teorema ergódico de Birkhoff, una versión. La versión dice lo siguiente: si esta transformación es ergódica, es decir, de las de acá, o sea, es medible, preserva medida y además es ergódica, y además esta f que tú estás poniendo es integrable en términos de análisis, que esté en L1, que sea integrable, simplemente, es lo mismo, que sea integrable y finito. Entonces, pues esto ocurre casi en todas partes. A ver, casi en todas partes, para los que no lo conocen, ese término de casi en todas partes es que esta igualdad se va a dar casi siempre. Los únicos casos en los que no se va a dar esa igualdad, toma un caso en donde no se da la igualdad, ahí está, y toma otro caso, y toma otro caso, y toma otro caso, y agrupa todos esos casos, y hace un conjunto de casos en donde no se da la igualdad. Bueno, pues ese conjunto de casos tiene medida 0. Y entonces en probabilidad, como que eso justamente es un conjunto con probabilidad 0, parece que no es que no importe, sí importa, pero es que quizá para ciertas cosas ahí sí no importa, ¿no? Entonces bueno, ya es eso de ahí. Esa es una versión de un teorema ergódico. Pero hay otra versión del teorema ergódico de este de aquí, que es la versión de von Neumann. La versión de Birkhoff lo que pide es que la transformación sea ergódica y que la función sea integrable. Y entonces garantiza que esta desigualdad se da casi en todas partes. Esta igualdad. Si se pide solamente que la función de aquí, la transformación esta, no se le pide que sea ergódica, sino solamente que preserve medida. Y además, y aquí sí se pide además, se relaja esto, más bien se pide más, que la función esta no solamente sea integrable, sino que sea además cuadrado integrable. Cuadrado integrable es que el cuadrado de ella, que la integral del cuadrado de ella
en valor absoluto sea finito. Bueno, y si se imaginan, pues también, ¿no? Que algo esté en L5, pues es que la quinta potencia de ella existe y sea finito, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto de aquí es simplemente esto. Entonces, bueno, si se pide que sea cuadrado integrable, es esto para ponerle norma, pero ahorita no importa eso. Si se pide que sea cuadrado integrable, entonces se da esta igualdad y ahí sí ya no es casi en todas partes. Ahí sí ya es en todas partes. Es otra versión de teorema ergódico, esa es la de von Neumann. Y bueno, y hay más versiones de teorema ergódico. Hay una también que se ocupa mucho en probabilidad, que es para una convergencia, no me voy a hacer mucho hincapié porque quiero dar ejemplos, pero si esta f de aquí es doblemente estocástica, es un operador doblemente estocástico, se puede encontrar una f estrella de tal manera que esto de aquí menos f estrella converge en norma. A ver, o sea, si f es doblemente estocástico, entonces existe una función A y además f es integrable del orden que quieran, del orden p. Entonces pueden encontrar otra función que también sea integrable de ese mismo orden, de tal manera que hay una convergencia de este estilo. Bueno, todo esto, desde que k es igual a 0 hasta n igual a menos 1 de f, de las iteraciones de un punto, le voy a poner así nada más, bueno, sí le voy a poner así, las iteraciones de un punto entre n, menos esta de aquí, que esto de aquí converja en norma P hacia 0. Esto tiene que ver con, a lo mejor varios no entienden la notación ahorita, pero tiene que ver con algo que se llama modos de convergencia. También se estudia en teoría de la medida. ¿Sale y vale? De hecho, eso es como todo un tema. Ese tema yo creo que llevaría la cuarta parte de un curso, porque, pues bueno, hay muchas maneras de converger. Pero, a ver, ejemplo ahora sí. ¿Puedo borrar esto de aquí? Esto nada más lo puse como para ver, no lo voy a ocupar más. Pero eso de ahí ahorita lo vamos a hacer. Ahora, pues ya vamos a ir regresando a la pregunta inicial. No, la pregunta inicial fue como ¿esto para qué sirve? ¿O qué tipo de usos puede tener? Bueno, la respuesta es muchos. Voy a poner ahorita un problema bastante simple, clásico, muy clásico. Yo diría que creo que es el primer problema que sale. Es un problema escolar. Vamos a tomar las potencias de 2. 2 a la 1, 2 a la 0. Bueno, sí, no importa. Medida 0, no pasa nada. 2 a la 0, 2 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Entonces vamos a ir tomando las potencias de 2. Sí, vamos bien. Ok, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí, no, ya no vamos bien. 512, 1024, no sé. Vamos a ir siguiendo. Y vamos a imaginar que podemos tomar las infinitas potencias de 2 que hay, ¿no? Y entonces la pregunta es, vamos a tomar los primeros dígitos que aparecen de izquierda a derecha, tomamos un 2, vamos a formar una nueva sucesión. La sucesión va a ser 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, sí se ve cómo se forma esa sucesión. Bueno, así se va formando. Y la pregunta entonces es, en esa sucesión, de todos los dígitos que hay del 1 al 9, no puede ser 0, ¿cuál no es que cuál aparezca más veces, todos aparecen una infinidad de veces. No nos preguntamos cuál aparece más veces, sino nos preguntamos en porcentaje, ¿cuál porcentaje es mayor? O sea, por cada vez que ocurra el 2, ¿cuántas veces ocurre el 3 o el 1 o etcétera, etcétera? Bueno, pues eso se puede contestar con este teorema, por lo siguiente.
tenía que hablar de una transformación, me voy a tener que saltar una demostración, pero ahorita les explico. Ok, lo que se va a hacer es lo siguiente. Son los números así, ¿no? Son 2 a la n. ¿Qué tiene que pasar para que... A ver... ¿Qué tiene que pasar para que 2 a la n empiece con el dígito k? K igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empiece con K. K del 1 al 9. Piénsenlo, por ejemplo, en el 6. Pues que esté entre 60 o 70, pero aquí estricto, ¿no? O entre 600 y 700, o entre 6000 y 7000, o etcétera, etcétera. En general, para que empiece con el 6, tiene que pasar que haya alguna potencia de 10, voy a llamarle esta potencia así, que haga esto. ¿Sí se entiende? Alguna potencia de 10 que, de tal manera que 2 a la n esté entre 6 veces esa potencia de 10 y 7 veces esa potencia de 10. Con esto, cuidando mucho esto. Pero en general, para que empiece con el dígito k, pues entendemos esto de aquí, ¿no? Y entonces ahora, tomando logaritmos, la función logaritmo es, pues es así, ¿no? Es no dibujo bien, pero es así. O sea, es monótona, tiene una monotonía, entonces se puede tomar logaritmos base 10 en ambos casos, en los 3 casos, y lo que va a pasar es esto. A ver, tomando logaritmo base 10. Espero que me dé el tiempo de terminar esto. No, y bueno, y aquí también. Conste que le estoy poniendo así, no me refiero a esto, porque la logaritmo es esto, ¿no? O sea, la logaritmo es esta de aquí, no me refiero a esa logaritmo, me refiero a la de prepa, logaritmo base 10, si lo quieren ver así. No me refiero a esto, es tomando logaritmo base 10 pasa esto. Y bueno, pues también por algunas propiedades que ya conocemos, que se demuestran de manera formal, pero que ya conocemos, si entendemos que log es logaritmo base 10, aquí esto se sale como una potencia. ¿Sí estamos claros? Y el logaritmo base 10 de 10 es 1. Ok, entonces lo que tiene que pasar es esto. Por algunos enteros ahí. Aquí le voy a poner por algún entero 1 y por algún entero 2. Y entonces lo que vamos a tomar ahorita es un espacio cociente. Es un espacio cociente en la recta real que se va a llamar módulo 1, bajo esto de los logaritmos. A ver. Esta idea es lo siguiente, bajo el logaritmo. Vamos a definir una relación de equivalencia en donde los números de aquí van a ser iguales a ellos mismos, los que están en el 0, 1. 0, 1 cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. ¿Vale? Y además de esto, todos los números que estén afuera de que estén desde el 1 hasta el 10, vamos a empaquetarlos con su logaritmo. Los que estén del 1 al 10, con esto. Y los que estén del 10 al 100, con el logaritmo del logaritmo. Y los que estén del 100 al 1000, con el logaritmo del logaritmo del logaritmo. Y así nos vamos a seguir. Eso va a ser una relación de equivalencia que se va a hacer ahí. Y bueno, pues bajo esta relación, esta desigualdad, los enteros aquí no van a importar. ¿Por qué no van a importar los enteros?
Pues porque estaríamos trabajando en este conjunto de aquí. De hecho, para eso se hace bueno, ese es uno de los usos que se le da a los espacios cocientes. En vez de trabajar ahí con toda la recta, trabaja nada más con un pedazo. Y este pedazo se puede, es un toro, es como un toro, es que es un toro. Es un toro porque, digo, esto es dosdimensional, pero si nos lo imaginamos unidimensional, esto de aquí va a estar identificado con esto de acá. ¿Sale, vale? Entonces, pues ya, se hace ahí un pegado. Y para que esto ocurra, entonces, hecho el pegado de aquí, nos basta pedir esto, ¿vale? Y entonces es aquí donde ya viene el teorema de Birkhoff. Vamos a poner una función f que va a ser una función característica en cualquier intervalo. Una característica en cualquier intervalo. Le voy a poner así. Quedamos que la integral de una característica en un intervalo es la medida del intervalo. Y este intervalo que va de A a B, según la medida, no les menciono el nombre, pero la usual, vale esto, ¿no? Bien. Y entonces definimos aquí una transformación. Se define una transformación traslación. Cada número va a ir a dar bajo esta transformación a x más logaritmo de 2. Logaritmo base 10 de 2. Y ese tipo de transformaciones son esta transformación, las traslaciones en donde cada uno de ellos va a dar a él más un número de aquí, son las primeras que se tienen que clasificar en cuando son ergódicas y cuando no son ergódicas. No lo voy a demostrar ahorita, pero pasa lo siguiente. Imaginen que tienen entonces otra vez la recta real. La recta real, voy a concluir, no tardo. Imaginen que tienen la recta real y lo que hacen es un pegado módulo 1. Y entonces este va a ser un poquito diferente del de acá. Ay. Y entonces el 1.2 lo mandan al 0.2, ¿no? Y el 2.2 también al 0.2. Y el 3.2 también a ese, y etcétera, etcétera. Para estar trabajando solamente así. Están enrollando la recta real una y otra y otra y otra vez, y hacia acá también. Pero bueno, el trabajo ahorita viene aquí. Resulta que este número tiene dos opciones, ser racional o ser irracional. Bueno, si este número es racional, esta transformación no puede ser ergódica, si es racional. Y si es irracional, se puede demostrar que esta transformación sí es ergódica. A ver, alfa no racional implica que la transformación no es ergódica. Y alfa sí racional implica que la transformación es ergódica. O sea, esto es un sí, solo sí. Esto es como una clasificación. Esta ahorita no lo voy a probar, pero los puedo convencer de de aquí, de que sí lo enuncié al revés. Lo enuncié al revés. Ahí está bien enunciado así. Sí, racional implica no ergódica y irracional implica ergódica. A ver, si es racional, denme un ejemplo de un racional, el que les guste. 3/4, 3/8, términos menores. Piensen un poquito en lo siguiente. Piensen en qué va a pasar después de que hagan 8 veces esta transformación. Si no les convence mucho ver este intervalo así, pueden ver algo que es un morfismo y verlo en un círculo. A ver, un círculo que ahí va rotando, va rotando, va rotando, va rotando. Hagan de cuenta que la ley de rotación, la ley dinámica es, este punto se va a él más 3/8 de rebanada de pastel. ¿Qué pasa después de que hacen 8 movimientos? Llegas al mismo lugar. Eso es un comportamiento periódico.
Entonces, lo que definimos al inicio de estas órbitas de x y f de x y f de 2x y f, después de f de 7 de x y f 8 de x, esa órbita ya no es infinita, ya es finita. ¿Vale? ¿Qué vale? Bueno, pues entonces esto fue con 8. Tomen un pequeño intervalo aquí, que sea el que ustedes gusten, un pequeño intervalo, que su medida sea menor que 1/8. Pueden tomar un noveno. ¿Qué va a pasar con este intervalo después de que lo giren una vez, 2 veces, 3 veces, 8 veces? El intervalo vuelve a ser el mismo. Sin embargo, pues este intervalo no puede cubrir todo el círculo. ¿Está claro por qué no puede cubrir todo el círculo? Es que el intervalo mide menos de 1/8 y solamente se están dando 8 vueltas. Entonces, si el intervalo mide menos de esto y solamente dan 8 de estas, por menor traslape que gusten, no puede cubrir. Entonces esta transformación no puede ser ergódica porque quedamos que tenía que medir o nada o todo. Entonces no es ergódica. Bueno, ya está este. Ya está este créanmelo, y entonces si me creen este de aquí, pero se puede hacer. Se puede hacer, sí es un poco más difícil, pero se puede hacer. Tiene que ver con unas densidades. Pues esta es una transformación que es ergódica, porque el logaritmo de 2 es irracional. Y entonces si esta transformación es ergódica, pues podemos aplicar este teorema de aquí, y se ve que esta característica solamente puede valer 1 cuando esté en estos extremos. Y estos extremos son los de aquí. Entonces, ¿cuál es el promedio en el tiempo? Pues el promedio en el tiempo es este de acá. De acá menos el otro de acá. Que si lo quieren ver con estas propiedades, sale esto, ¿no? Y con esto pues ya calcularon la densidad de el promedio en el tiempo de veces que estos dígitos empiezan con el número k. ¿Cuándo esto es más grande? ¿Cuando k es mayor o cuando k es menor? ¿Cuándo este número es mayor? Un ejemplo. O sea, ya la pregunta, ¿qué pasa más? ¿Veces que se inicia con el número 1? ¿Veces que se inicia con el número 8? Estas son las veces, esta es la cantidad de veces que se inicia con el número 1. Esta es la cantidad de veces que se inicia con el número 8. ¿Quién es mayor? De hecho, esto es general. También pueden comparar con cantidad de veces que se inicia con el número 1 con cantidad de veces que se inicia con el número 2. O con el número 3. O con el 4. O etcétera. ¿Vale que vale? Y pues con esto estamos concluyendo más o menos esta pequeña introducción. Me están faltando algunas cosas. Yo recomendaría en este caso llevar de materias, me tomo un minuto. Esta materia obviamente es altamente recomendada, porque bueno, no solamente sale aquí, este fue un ejemplo, pero créanme que salen muchas partes. La primera plática de este coloquio yo creo que les va a gustar. Llevar sistemas dinámicos, hay muchos problemas ahí abiertos, hay muchos problemas ahí abiertos. Aquí de repente dan cursos de sistemas dinámicos discretos. Y pues pueden llevar también, por ejemplo, los seminarios que tenemos nosotros ahorita estamos dando uno de métodos matemáticos de mecánica clásica. Una ventaja que tienen los seminarios es que no tienen un temario completamente definido. Entonces también, si a gusto de alguno de los que asistan al seminario quiere ver un tema en particular, se puede hacer. Todas las materias tienen la libertad de cátedra, todas, en esta institución, y qué bueno. Pero los seminarios, además de la libertad de cátedra, tienen la libertad son un poco más relajados en cuanto al contenido. Y pues los hacemos entre nosotros y para nosotros. Y con esto estaríamos concluyendo
la sesión de esta. Muchas gracias por su atención. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quiera participar. Bueno, entonces la idea es que la idea de la teoría ergódica es que estudiamos el comportamiento estadístico de un sistema dinámico para un tiempo infinito o arbitrario, arbitrariamente grande, ¿no? Arbitrariamente grande, exactamente. Ajá, no es exacto, o sea, esto es como que algo esencial. Si ponemos esto de aquí, no es que no tenga sentido, sí tiene sentido. No tiene interés ergódico. No lo tiene. No lo tiene, porque es algo eventual. Son promedios eventuales, no de aquí a mañana. Es de aquí hasta que se acabe el universo y después de ello. Entonces, esto de aquí viene siendo muy esencial. ¿Sí? Y la idea de estos teoremas es comparar promedios en el tiempo con promedios en el espacio. Y este espacio, pues ya son espacios, o sea, aquí ahorita estuvo medio fácil, ¿no? De los de números, pero son espacios más bien arbitrarios. Y o sea, por ejemplo, este tipo de fenómenos los encontramos mucho en la física estadística, ¿no? Pues de hecho precisamente, según yo pude monitorear, el término ese de ergódico era viene de caminos, y que Boltzmann lo que hacía era dar promedios de caminos, de trayectorias. Entonces, el promedio de las trayectorias sería este promedio en el espacio y compararlo con el promedio en el tiempo. Ese es el origen que yo pude rastrear del término ergódico. Sí, y que se le apunta a Boltzmann. Lo cual incluso tiene sentido, porque después vienen las cosas de entropía. Pero sería bueno revisar un poco más. Una pregunta, a lo mejor no tiene sentido. Yo tengo muchas, pero a ver cuál es. Sí. Justo en física y estadística, cuando lees la literatura, siempre sale el término hipótesis ergódica. Particularmente sale cuando tú tienes un caminante aleatorio, tú puedes decir que por hipótesis ergódica, la distribución de pasos que va a tener llega a una distribución estacionaria. Pero no entiendo bien de lo que ahorita nos contaste, por qué, o podrías decirnos cuál es la hipótesis ergódica. En esos términos yo creo que sí tenemos que revisar como que más bien a qué se referiría, porque es un caso ya particular. Estábamos comentando, ¿no?, que después del promedio ergódico, el promedio que siguiera el de las temperaturas, ¿no?, el de la importancia, lo habían comentado. No sé en ese caso ya muy en especial, y yo creo que es interesante. Sí tendríamos que ver con todo qué es la hipótesis ergódica. No sé si tenga que ver con las hipótesis estas de que se pide que la transformación cumpla con tales requisitos, o no sé a qué se le llame hipótesis ergódica, y entonces con estas hipótesis se garantiza tal cosa, ¿no? No sé si sea... No, justo era pregunta si sensata, no sé yo tampoco. Lo que sí es que justo cuando tú puedes modelar la temperatura, cuando llegas al promedio con un caminante aleatorio, entonces justo cuando llegas a la distribución estacionaria, llegas al promedio de la temperatura, ¿no? Sí. Entonces, pero no sé cómo lo conectamos acá. Pues ha de ser algo así, porque esto de aquí, esto del promedio del tiempo, de hecho también como que la motivación, yo me imagino que en todo caso sería esto de aquí es como lo aleatorio, y esto de acá es lo físico, porque quedamos que este promedio en el espacio, ya ahí sí ya son espacios ya muy suficientemente arbitrarios, ¿no? Como... Y por último, así para entrarle a teoría ergódica, el libro de cajón que darías. Libro de cajón. O bibliografía básica. Bibliografía básica. Pues de hecho también con algunos de estos que tengo, a ver, los tomé de la biblioteca.
Este libro, que se llama Ergodic Theory with a View Towards Number Theory, aquí está. Este como que funciona para teoría de números, ¿no? Para este tipo de problemitas. Este es un problema clásico. Este problema viene aquí, pero yo creo que viene en muchos libros. O sea, pero bueno, aquí vienen más problemas modulares y estas cosas. Y este que apenas andaba yo revisando, este de Polycott y Yuri, es un librito azul. Bueno, está pequeño, yo nunca estimo un libro por su grosor, pero me parece que este de aquí da los conceptos de análisis topológicos bastante concisos. Bastante concisos en el sentido de que en pocos capítulos como que define la herramienta que va a ocupar. La define muy bien y no ocupa tanto propiedades de espacios métricos que son más como de análisis, porque luego de repente eso es lo que pasaba. De hecho, la primera vez que yo intenté estudiar sistemas dinámicos, eso ocurrió. Veía libros de sistemas dinámicos que daban muchas definiciones de análisis, mucho, y después, sí, ¿y dónde están los sistemas? Ya llevo un capítulo de 40 páginas y no veo ningún sistema, ¿no? Esto desde la segunda página ya empieza a conectar, y mira, tal definición, aquí te doy un ejemplo, y tal definición, otro ejemplo, y tal. Yo creo que este está muy bien. Y para la parte de física, ahí sí sería el Arnold de problemas ergódicos de la mecánica clásica. Hay uno que es el de métodos matemáticos de la mecánica clásica, ese también es un librazo. Para describirlo necesitamos una sesión aparte, o dos, o un coloquio aparte para escribir ese libro, porque es un librazo. Pero el de problemas ergódicos de la mecánica clásica está bastante bien y va enfocado más a esto. Bien. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues le damos las gracias al compañero por haber apoyado el coloquio y pues gracias Damos por... las gracias.